Que Dios les bendiga a todos en esta hora. Doy gracias a Dios porque me concede una vez más estar predicando su preciosa palabra. Es un gozo para mí, una ocasión más, poder predicar la palabra del Señor y anunciar siempre las buenas nuevas del reino de los cielos. Y vamos a hacerlo en esta hora en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1, y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Alabado sea el Señor. Quiero predicar en esta hora bajo el tema: no dejemos escasear la palabra de Dios. Amado amigo, amado hermano, la Biblia nos habla de un sacerdote que existió en el pueblo de Israel, y este sacerdote se llamaba Elí. Este hombre sacerdote tenía unos hijos que no tenían temor a Dios. Alabado sea el Señor. En el tiempo de Elí, cuando ya Elí era muy viejo, la palabra de Jehová comenzó a escasear. No había visión con frecuencia. Pero Dios llamó a un jovencito llamado Samuel, al que muchos conocemos como el profeta Samuel. Y dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Alabado sea el Señor. Pero algo tan importante que yo quiero retomar en esta hora es que dice este versículo que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué? Porque no había visión con frecuencia. No había verdaderamente hombres con visión que predicaran una palabra sin quitarle ni ponerle. No había esa visión de predicar una palabra para que la gente entendiera, para que la gente obedeciera, para que la gente escuchara palabra viva de Jehová. No había esa visión. Y la palabra de Dios comenzaba a escasear. Bendito sea el Señor. Porque aquel hombre sacerdote llamado Elí ya no predicaba esa palabra con visión, con esa frecuencia de agradar a nuestro Rey. Bendito sea el Señor. Y hoy en día está pasando el caso muy similar, que en muchas partes de la tierra, en muchas partes del mundo, ya no se está predicando esta palabra con una visión, ya no se está predicando esta palabra con frecuencia, bendito sea el Señor, con esa visión frecuente. Oh, gloria a Dios. Pero es necesario de que nosotros aún tenemos esta palabra, que la podemos predicar con frecuencia, con visión. Que nuestra visión sea alcanzar almas, no dejar escasear la bendita palabra del Señor. Alcanzar almas, predicar siempre de las buenas nuevas del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. En muchas partes ya no se está predicando esta palabra viva y eficaz. En muchas partes muchos están más interesados en mantener las congregaciones, los templos llenos de gente, pero no han querido predicar
la palabra del Señor, esa palabra de exhortación, esa palabra de amonestación, esa palabra, bendito sea el Señor, que nos alimenta cada día, esa palabra que es viva y que es eficaz, bendito sea el Señor. Esa palabra que alimenta nuestra vida espiritual. En muchas partes la palabra ha escaseado. En muchas partes la palabra ha escaseado y sigue escaseando, pero es necesario que nosotros nos levantemos en estos tiempos a predicar esta palabra para que la palabra de Dios no escasee. Alabado sea el Señor, para que siempre haya palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque muchos ya no predican obediencia. Muchos ya no exhortan, ya no amonestan, por miedo, por temor. Alabado sea el Señor. Muchos lo que hacen es hablar solo mensajitos de bendición, pero esos mensajes que también hacían falta en estos tiempos, esos mensajes de amonestación, esos mensajes que reprendan el pecado, esos mensajes, bendito sea el Señor, que tachen el pecado, esos mensajes ya muy pocas personas lo están predicando en este tiempo. Pero es necesario que lo prediquemos. Es necesario que lo prediquemos. Bendito el Señor. Porque para muchos es una locura predicar. Para muchos es una locura hablar de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. No somos personas que conocemos las Escrituras perfectamente. Somos humanos y nos podemos equivocar. Pero nuestro Dios no se equivoca. Y nosotros podemos hablar de ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Podemos hablar esa preciosa palabra de nuestro Dios. Oh, gloria sea al Señor. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice la palabra. En estos tiempos es necesario que haya visión con frecuencia. Que haya visión con frecuencia para que la palabra de nuestro Dios no escasee. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra no se predica con exhortación, con amonestación, se comienza a perder el temor en la congregación. Ya los miembros, ya los oidores, ya no quieren ser hacedores, sino solamente oidores de la palabra del Señor, oidores olvidadizos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario que prediquemos esa palabra con visión, con frecuencia. Oh, gloria sea al Señor, para que esa palabra de Dios no escasee. Porque imagínese usted si la palabra de Dios escaseara. Imagínese usted qué pasará con la humanidad. Ya nadie escucharía palabra verdadera. Todas las personas corren detrás de aquellas palabritas que agradan al oído. Bendito sea el Señor. Aquellas palabritas que no exhortan, aquellas palabritas que no amonestan. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque así le gusta vivir a muchas personas. Solamente que le hablen de bendiciones, pero cuando le hablan de santidad, pero cuando les hablan de obediencia, muchas personas esos mensajes ya no los quieren escuchar. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Muchas personas ya no quieren escuchar esos mensajes de santidad, de exhortación, de obediencia, de amonestación. Oh, gloria sea el Señor, porque eso era lo que pasaba en el tiempo de Elí, que no había un mensaje que reprendiera el pecado, no había un mensaje que exhortara, no había un mensaje que amonestara, y el temor en los hijos de Elí se había perdido, con tal de que dice la palabra que los hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Bendito sea el Señor.
Oh, gloria sea el Señor. ¿Y por qué? Porque el temor se había perdido, porque no había un mensaje, una visión frecuente, alabado sea el Señor, un mensaje de palabra viva, bendito Dios, mensaje vivo de parte del Señor. Sino que eran mensajitos, como anteriormente lo he mencionado. Bendito el Señor. Eran mensajitos. Oh, gloria a Dios. Eran mensajitos que no reprendían el pecado, que no amonestaban. Gloria sea el Señor. Primera de Samuel 2:12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Bendito el Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos de este hombre sacerdote llamado Elí, bendito Dios, eran hombres impíos, que dice la Biblia que se acostaban con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. ¿Sabe por qué? Porque dice Primera de Samuel 3:1 que la palabra de Jehová escaseaba. No había esa palabra que se predicara con gran poder, con gran unción de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es necesario que se predique esa palabra, es necesario que se exhorte con la palabra del Señor, es necesario que se amoneste con la palabra del Señor, porque cuando no se amonesta, la gente, los miembros, comienza a perder el temor a Dios y comienza a irrespetar el templo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Comienzan a hacer lo que hacían estos hijos de Elí, que no había temor en ellos. Eran hombres impíos, no había temor de Dios en ellos. Oh, bendito sea el Señor. Y cuando en una persona no hay temor, alabado Dios, cuando no hay temor en una persona, ya no respeta el templo de nuestro Señor, no respeta a nuestro Señor, no respeta la bendita palabra del Señor, no hay temor. Son impíos que están dentro de las congregaciones y ya muchas veces ocupan el templo como un centro de diversión, alabado Dios. Y déjeme decirle que el templo no es un centro de diversión, sino que Jesús dijo que sería casa de oración. Bendito sea Dios. Ya muchas personas se están ocupando del templo para divertirse. Hoy muchas personas han ocupado el templo de Dios para teatro, para hacer dramatizaciones. Bendito sea el Señor, para mirar películas, porque en muchos lugares lo que están haciendo es viendo películas dentro del templo y están cobrando las entradas. Bendito sea el Señor, están haciendo un cine, bendito sea el Señor, en el templo de Jehová. Y Jesús dijo que sería llamada casa de oración. Y eso muchas veces no se está cumpliendo. Y eso muchas veces no se está cumpliendo. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de sana doctrina ha escaseado. Porque la palabra de santidad ha escaseado. Porque la palabra de exhortación ha escaseado. Porque la palabra de obediencia en estos tiempos ha escaseado. Y Dios dice en su palabra en Santiago que Él quiere hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Él quiere gente que obedezcan su palabra. Él quiere gente, nuestro Dios quiere gente que tengan temor. Bendito sea el Señor. Pero muchos ya han perdido el temor y están ocupando el templo como un centro de diversión, porque está pasando lo que pasó en el tiempo del sacerdote Elí, que la palabra de Jehová escaseaba porque no había visión con frecuencia. Alabado sea nuestro Dios.
No había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba. Por eso el tema es: no dejemos escasear la palabra de Jehová. No dejemos escasear la palabra de Dios. Usted que me está escuchando y yo aquí presente, en el nombre del Señor Jesús, no dejemos escasear la palabra del Señor. Levantémonos a predicar esta palabra. Levantémonos a exhortar con la palabra. Levantémonos a amonestar con la palabra. Hagamos que la palabra prevalezca cada día. Oh, bendito sea Dios. No dejemos que la palabra de Dios escasee. No dejemos que la palabra de Dios mengue. No. Es tiempo. En estos tiempos en que estamos, en los tiempos finales, bendito sea el Señor, es necesario que nos levantemos a predicar esta palabra. Utilicemos estos medios de las redes sociales para predicar esta bendita palabra de santidad, esta bendita palabra de obediencia, de exhortación, de amonestación. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que no son cristianos, que no visitan una iglesia de sana doctrina, pero tienen Facebook, tienen YouTube, alabado sea el Señor, y ahí están cada día pendientes, bendito sea el Señor, de lo que hay en las redes sociales. Y es necesario de que prediquemos esta palabra, porque en algún momento ellos van a ver y van a escuchar predicaciones, bendito sea el Señor. Y estas redes sociales son una preciosa herramienta para predicar la palabra del Señor y así poder evangelizar a muchas personas impías, a muchas personas que nunca han visitado una iglesia, y poderles hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces también están ocupando las redes sociales para perdición, para diversión, para entretenimiento, pero no están utilizando las redes sociales como una preciosa herramienta, bendito Dios, para predicar y difundir y expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria sea el Señor. Y no dejemos escasear la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Alabado sea el Señor. Dice la palabra, bendito sea el Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, bendito sea el Señor. Así que prediquemos en estos tiempos, que aún hay tiempo de alcanzar alma, que aún hay tiempo de que las almas vengan a los pies del Señor antes de que sea demasiado tarde. Levántate, amigo, y entrégate al Señor. Levántate, hermano, y predique esa palabra. Oh, bendito sea el Señor. Utiliza las redes sociales para predicar la palabra del Señor. Porque quizás tú dirás: yo no soy un gran predicador, no soy un gran hombre de Dios, no soy una persona que viaja a muchos lugares a predicar, a como lo hacen muchos hombres hoy en día, a como lo hacían los apóstoles, a como lo hacía el apóstol Pablo, que viajaba a muchas partes a predicar la palabra del Señor. No, ni yo quizás he podido viajar, bendito sea el Señor, pero por estos medios podemos, bendito sea el Señor, cruzar fronteras. Por los medios de las redes sociales podemos cruzar muchas fronteras predicando el evangelio del Señor Jesucristo, llevando esa palabra que da vida eterna. Bendito sea el Señor. Y es necesario que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, bendito sea Dios, esa palabra de obediencia, esa palabra de santidad, esa palabra, oh bendito sea el Señor, bendito Dios, esa palabra viva. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Cordero de nuestro Dios. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Es el tiempo de que nos levantemos a predicar. Es el tiempo de que no dejemos escasear la palabra de Dios. Porque cuando pasa es de que cuando hombres y mujeres dejan de predicar la palabra del Señor, Dios levanta otros que prediquen la palabra. Porque Samuel, siendo joven, Dios lo llamó, lo levantó, porque el sacerdote Elí ya había dejado escasear la palabra de Jehová. Pero Dios levantó un jovencito llamado Samuel. Bendito sea el Señor. Y eso pasará si usted y yo callamos la palabra del Señor. Dios levantará hombres, Dios levantará mujeres, jóvenes, aún hasta niños. Usted verá predicando hoy en día, porque Dios ya ha levantado personas que prediquen la palabra, que exhorten a tiempo, que prediquen a tiempo y afuera de tiempo, que no dejen escasear la palabra de Dios. Oh, bendito sea el Cordero del Señor. Levántate, amigo, recibe al Señor y dedícate a predicar la palabra del Señor. Dedícate a servirle al Señor todo el resto de tu vida. Bendito sea el Cordero de Dios. Sigue diciendo el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Alabado sea el Señor. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Oye, vendrán tiempos, dice la Biblia, que ya muchos no querrán escuchar palabra de sana doctrina, sino que van a correr y se amontonarán donde hay palabras que agraden al cuerpo, palabras que les agraden a ellos, que les permitan vivir con un libertinaje. Y la palabra verdadera del Señor comenzará a escasear, pero aún es tiempo de que usted y yo prediquemos esta palabra. Y muchas personas se van a desviar conforme a sus propias concupiscencias, pero nosotros guiémonos con la palabra del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús de Nazaret. No dejemos escasear esta palabra. No dejemos escasear la bendita palabra del Señor. Porque esta palabra, Dios, bendito sea el Señor, da vida eterna. Jesús lo dijo, el que guarda su palabra tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque el que obedece la palabra del Señor tiene salvación, alcanza salvación. El que obedece esta palabra tal como está escrita, esa persona va a alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque estas palabras conducen a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Es el tiempo de que prediquemos cada día la palabra del Señor, de que prediquemos a nuestro vecino, a nuestro amigo, en el trabajo, a toda aquella persona que nos rodea. Es el tiempo que hablemos y prediquemos del Señor cada día. Bendito sea el Señor. No dejemos escasear esta palabra. No dejemos escasear la palabra del Señor. Es el tiempo de que vivamos predicando la palabra del Señor, obedeciendo cada día, porque Dios quiere hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Hoy en día ya la palabra de sana doctrina ha escaseado mucho, porque muchas personas predican libertinaje, muchas personas están predicando solamente mensajitos de bendición, pero no quieren corregir a las ovejas, no quieren guiar a las ovejas por el camino correcto. Muchos solamente predican prosperidad y bendición. Bendito sea el Señor, pero ¿qué con la sana doctrina? ¿Qué con el verdadero evangelio? Bendito sea el Señor. Jesús dijo que no hiciéramos riqueza en esta tierra, sino que hagamos riqueza en el cielo, donde el orín
ni la polilla corrompe. Bendito sea el Señor. Así que nuestro objetivo sea cada día hacer riquezas en el cielo y no en esta tierra, porque muchas personas están inclinadas a hacer riquezas en esta tierra. Por eso muchos están predicando un evangelio de prosperidad y han dejado la santidad, la obediencia. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor que nos ha dejado predicar una vez más su preciosa palabra, y como siempre lo digo y lo sigo diciendo, yo no espero tener la razón, solamente Dios tiene la razón por medio de su preciosa palabra. Yo podría equivocarme en cualquier momento, pero Dios no se equivoca. Entonces espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para cada oyente en esta hora. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que no te olvides de obedecer la palabra del Señor. Bendiciones, que Dios te bendiga.